Hey, Dios te bendiga ricamente, te habla el hermano Gary Lee. Discúlpeme, se nos fue la señal por un momento. Queremos compartir un posteo, una reflexión tremenda sobre el tema de los judaizantes y las nuevas iglesias que parecen sinagogas en estos últimos días. A mí me queda muy claro, estoy totalmente convencido que esto es parte de la apostasía de los últimos días. Yo soy judío, nacido y criado en la sinagoga. Ustedes lo saben perfectamente bien. Mi nombre completo es Gary Lee Katzelnik. Los Katzelnik somos Katz, venimos del apellido Cohen, somos eskenazis de la parte norte de Europa, y por 46 años le entregué mi vida al Señor. He vivido bajo la gracia del Señor. Hay que entender una cosa: el apóstol Pablo, que fue el hombre más extraordinario de la era del Nuevo Testamento, nadie fue más judío que Saulo de Tarso. Fue fiel, fue fariseo, fue entregado a la ley, celoso. Incluso persiguió a los cristianos porque pensaba que estaba haciendo la voluntad del Señor, hasta que Jesús lo tocó y tuvo un encontronazo tremendo con Jesucristo. Y bueno, el Señor lo llamó como un abortivo, como un apóstol llamado fuera de tiempo, pero llamado para predicar a los gentiles del mundo. Y si hubo alguien que era tan judío, tan apegado a la ley, tan celoso con la ley, y sin embargo comprendió que ahora a través de Jesucristo la salvación venía solamente por la gracia de Dios, fue Saulo de Tarso. El día que yo me convertí tenía yo 15 años y me acuerdo vívidamente que fue una experiencia pero impresionante, sobrenatural, algo increíble que, bueno, cada día me estoy enamorando más del Señor todavía. Y entendí que la salvación no era a través de la ley del Viejo Testamento, sino ahora a través de la gracia del Señor. Eso no significa que los mandamientos, ni las reglas de Dios, ni la palabra queda abolida ni invalidada, de ninguna manera. Pero hay que entender que los que estamos sirviendo al Señor, le servimos bajo la gracia. La salvación es por gracia. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por gracia somos salvos, por gracia y por medio de la fe. Pero hay un fenómeno que está tomando lugar. No es nuevo, no es nuevo este fenómeno, pero está tomando lugar y bastante fuerza, y ha proliferado bastante dentro de nuestras iglesias en el mundo entero. Se ve mucho en México ahora, en Guatemala, en Sudamérica, y son grupos judaizantes o congregaciones evangélicas que, y yo entiendo, que se enamoran tanto del pueblo de Israel, aman tanto al pueblo judío, que se pasan de la línea y ahora quieren ser judíos también. Déjeme decirle una cosa: yo soy judío de sangre. Sin embargo, ustedes jamás me han visto normalmente, bueno, con excepción de que cuando voy a Israel, que voy al Muro de los Lamentos, me pongo el kipa. De hecho, el kipa no está en la Biblia. El kipa es una tradición del pueblo judío que comenzó en el siglo II después de Cristo. Pero vámonos a la Biblia: el shofar, el talit, Números capítulo 15, Lucas 8, que se refiere, por ejemplo, al manto de la oración. Todos estos son símbolos y prácticas del pueblo judío. Yo no lo uso para predicar ni para servir a Dios, porque estoy consciente que estoy bajo la gracia. También como de vez en cuando puerco. Me como las pupusas salvadoreñas, me como los chicharrones cubanos. O sea, no tengo ningún problema. Entiendo, comprendo, estoy consciente de que cuando el Señor me alcanzó, me salvó mi vida, fui salvo por la gracia del Señor. Pero habiendo dicho esto, es importante reconocer también la importancia de que la salvación nuestra viene por medio del pueblo judío. El asunto es este: que hoy tenemos una retragila de gentes que quieren volver a la ley. Están haciendo igual que los problemas que tenía Pablo con aquellos en Gálatas, ¿se acuerdan? Volviendo otra vez a la esclavitud de la ley. Y esto es triste. Y tenemos incluso cristianos ahora que quieren guardar el sábado. Yo como cristiano guardo todos los días del año, de lunes a domingo, de domingo a domingo. Yo creo que para mí el Señor Jesucristo es el Señor de todos los días de la semana y de todos los días del año. La gracia de Dios es lo que nos salvó a nosotros. No estamos bajo la ley ni bajo el yugo de la ley. Y hay muchos cristianos ahora que quieren volver a esa esclavitud. Y lo tremendo es que yo no sé si es que ellos son aspirantes a ser judíos y ahora también está circulando desde hace varios años. Y yo entiendo perfectamente bien el anhelo, el añoro de muchos de ustedes de querer ser judíos. Por favor, ustedes ya son judíos por la fe.
Si nos vamos a la Escritura, a los Evangelios, descubrimos que a través de nuestro padre de la fe, Abraham, el Viejo Testamento, ustedes ya son judíos por la fe, por la promesa del Señor, pero son salvos por la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser cristocéntricos en este aspecto. Aspire a ser judío, no. Aspire a ser cristiano, que es lo más grande que usted puede hacer. Y muchas iglesias han dejado, por ejemplo, el servir a Dios como años atrás, para ahora convertirse hasta en sinagogas, en la forma que llevan a cabo sus servicios, sus congregaciones, su forma de conducir, de vestir, de comer. Hasta ni siquiera comen ciertos alimentos. Yo como de todo para la gloria del Señor, como le dijo el Señor a Pedro, mata y come. Tenemos que entender que estamos bajo la gracia. Mucho cuidado con los judaizantes, y muchos de ellos son de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de Perú, de Chile, de Ecuador. Están en Estados Unidos, son gentes hispanas, y ahora sienten que algunos de ellos, que porque el apellido tiene la Z al final. Yo sé que hay mucha información en internet, en Google, usted puede andar buscando por ahí. No, pero es que a mí me dijeron, yo leí un libro que dicen que yo soy posiblemente sefardita porque mis familiares, mis generaciones antepasadas vienen de España, y todo eso lo conozco perfectamente bien y lo enseño. Y sé que en el siglo XII, XIII y XIV los judíos fueron perseguidos y muchos se cambiaron los apellidos, y bueno, por ejemplo, todo eso lo entendemos y lo conocemos. Pero hay quienes se agarran y abrazan este asunto tan seriamente que ahora hasta ni siquiera quieren hablar el español, ni siquiera quieren hablar del nombre de Jesús en español. Jesús, yo digo Jesús. Jesús, yo sé que Jesús viene de Josué, de Yeshua, que es Salvador en hebreo. Yo lo sé. Por favor, si yo enseño la palabra, pero hay quienes, por ejemplo, ya no mencionan a Jesús. Yeshua, Yeshua te bendiga. Y como que dicen, es que no hay que hablar así, no. Por favor, están llegando a un nivel de misticismo, de ridiculez, de cursilería, y están cayendo en esta patraña. Es una herejía de verdad. Hay quienes, por ejemplo, yo reconozco las fiestas judías hermosas, Pesaj, Purim, Sukkot. Bueno, ahora se va a celebrar en Israel Purim, que es la celebración de Esther y la victoria sobre Mardoqueo y toda esa gente tremenda. Pero mucha gente no se da cuenta que las fiestas son simbólicas, son bellas, son hermosas, pero no estamos obligados a guardarlas. Simbolizan algo maravilloso y todas apuntan a Jesucristo, pero no hay una obligación del cristiano de celebrar estas fiestas. Hay que celebrar diariamente, mensualmente, anualmente, 24 horas al día a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. A ese hay que celebrar. Él no es para mí solamente un profeta, Él no es el Mesías, Él es el Todopoderoso. Él es el dueño de mi alma y el Señor de mi corazón. Eso es importante. El judío todavía no reconoce a Jesús como su Salvador personal. Yo soy judío, yo te lo estoy diciendo. Yo amo al pueblo judío. Reconozco que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, linaje santo, simiente santa. Yo lo sé, yo tengo sangre judía. Pero hoy en día muchos pueblos, especialmente los hispanos, también hay muchos americanos que han caído en esta patraña, en esta herejía de andar judaizando al pueblo evangélico. Y muchos, por ejemplo, están dejando esas tradiciones hermosas evangélicas, esas costumbres. Es más, ya no cantan los coritos de antes. Ya no cantan, yo siento un gozo en mi alma, mi corazón entona la canción. Ahora cantan puros cantos israelitas. Y eso no es nada malo, no me malentienda. De nuevo, no me malentienda. El asunto es que hay que tener cuidado. Por eso en esta mañana te comparto este posteo. Mucho cuidado con los judaizantes. Iglesias cristianas que ahora parecen sinagogas. Y tú llegas y todos están con los mantos. Y yo traigo los mantos de Israel y los ofrezco para que el pueblo reciba un manto, porque es simbólico. La palabra, de hecho, talit, que es el manto de la oración. Talit, son dos palabras, talit, pequeña carpa, carpa pequeña que cubre. Número 15, Lucas capítulo 8, eso lo sabemos perfectamente bien. El shofar, la trompeta de la victoria, eso es maravilloso. Y eso se puede usar en la congregación, eso es lindo. Son instrumentos de adoración, se pueden usar, pero no cuando se llega al grado. Se llega
a ese punto, a ese extremo, por ejemplo, donde hay que hacerlo. Y hay que celebrar esto, y hay que hacer. Y tú llegas a algunas iglesias, y por ejemplo yo conocí a un fulano, a un hombre, que yo llegué a la iglesia, y él estaba todo tapado con el kipa, con las filacterias, la caja negra acá, y de repente mi esposa y yo nos acercamos a él, yo lo saludé, me dio la mano, y dijo, no, a tu esposa no puedo tocarla, porque usted sabe que los hombres judíos no tocamos las mujeres. Le dije, tú eres un ridículo, eres un bruto, ¿qué estás? Y aparte de todo era un hispano, un puertorriqueño, ni siquiera era judío. Pero él tiene esa idea porque como está judaizado, como ahora tiene, es que el apellido mío es Meléndez y que al final dice Z y que yo soy judío. Tú no eres nada más que un hombre como yo soy otro hombre y somos cristianos lavados por la sangre del Cordero de Dios, aleluya, bajo la gracia del Señor. Esto es demasiado importante, por favor. ¿Cuándo me han visto ustedes, por ejemplo, hacer tanto alarde de que el judaísmo y que todo? Casi no lo menciono. Todo el mundo sabe que yo soy judío, yo nací y me crié judío. Mis abuelos vinieron y nacieron en Rusia, de allá, judíos. Es más, mi abuela nació en Vilnius, en Lituania, y mi abuelo en Rusia. Toda mi familia viene de allá. Y algunos vienen de Polonia también. Y varios estuvieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Adolfo Hitler. Eso está grabado en los archivos en Yad Vashem, el Museo del Holocausto, en Jerusalén. Puedes buscarlo. Busca mi apellido único, Katzelnik, y están toda mi familia. Están los abuelos de mi abuelo, están los tíos míos, pasados de a mis tíos abuelos, Katzelnik, Samuel era mi abuelo, Samuel Katzelnik. Toda esa familia está ahí. Y yo soy cristiano. El día que entregué mi corazón a Jesús, descubrí la bendición más grande. Que Jesús había muerto por mí en la cruz del Calvario. Había derramado su sangre por mí en la cruz del Calvario. Y ahora soy lavado por la sangre de Cristo, una nueva criatura. Y tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y casi no me van a ver ustedes con kipa, a menos que vaya a un lugar en Israel donde se tiene que usar, en la sinagoga, porque lo exigen ellos, los judíos, o en el muro de los lamentos, es cuando me pongo el kipa, me pongo el manto de repente, pero fuera de ahí, gracias a Dios que estoy bajo la gracia, favor inmerecido. Y ya hay que tener cuidado con estas personas. Conocí a un fulano que está todavía en Texas hace muchos años, que se le metió ese espíritu de que soy judío y ya no me llamo fulano, hasta se cambian el nombre y caminan diferente y comen diferente y luego van a visitar una iglesia. Algunos de estos se llaman predicadores y van a una ciudad y dicen, yo no mezclo la carne con la leche en la mañana, por ejemplo, porque en Israel el judío ortodoxo extremo, por ejemplo, no mezcla, por ejemplo, la carne con la leche, porque supuestamente hay un pasaje en la Biblia donde habla de la leche del ternerito y que no mezclan esto por la vaca. Y bueno, es una cuestión de la ley de ellos. Y la cuestión es, por ejemplo, en la mañana en Israel, en los restaurantes, usted puede comer todos los productos lácteos, usted come huevos, quesos, todo eso, pero no hay carne. Sin embargo, en la noche, usted puede comer toda la carne que hay, pero no hay leche. No hay queso, no hay nada. Incluso en Israel, en McDonald's y en Burger King, y esto es la verdad, esto lo estoy diciendo, en McDonald's usted pide una hamburguesa, pero no hay queso. ¿Por qué? Porque McDonald's es kasher. Entonces, si usted pide una hamburguesa, se la dan así, hamburguesa, y se la dan con todo, con tomate, pero no hay queso. Incluso una vez en el aeropuerto de Tel Aviv, de acuerdo, mi esposa y yo pedimos, por ejemplo, una hamburguesa y pedimos un poquito de leche. Te venden la leche, pero mire cómo lo hacen. En el mismo McDonald's, en la misma mesita allí, por ejemplo, tú pagas la hamburguesa, tú pagas la leche, te dan la hamburguesa y dicen, por favor, bríncate 2 pies para acá. Y me brinqué y el mismo fulano que me dio la hamburguesa acá, se brincó por acá para darme la leche por acá. Porque no quería darme la hamburguesa con la leche en el mismo momento acá, porque es una violación de la ley según ellos. Por favor. Y yo tengo amigos judíos que aman mucho al Señor. Incluso comen camarones. Comen camarones. Se supone que de acuerdo a Levítico no pueden comer camarones. Y los camarones son buenos de verdad también a veces, ¿no? No me diga que usted no come camarones. Nos vamos al Olive Garden y pedimos hasta una pasta Alfredo con camarones y demás. O sea, no hay problema con la comida, no hay problema con la... Uno está bajo la gracia del Señor.
Hay que tener cuidado, mucho cuidado con los judaizantes y con las iglesias que se han convertido en sinagogas y hasta celebran servicios el sábado y el domingo. No, el domingo no hay que venir a la iglesia, hay que venir el sábado, como los adventistas con su doctrina falsa, la herejía de Elena G. White. Son herejías grandes, terribles. La iglesia de Jesucristo tiene que leer la escritura, leer la Biblia. Yeshua, sí, podemos decir, es Yeshua, Hamashiach, Jesús mi Mesías, no hay problema. Yeshua, Salvador en hebreo, pero ¿por qué no podemos decir también Jesús? Jesus en English, no hay problema. Jesús. Algunos se enojaron conmigo, me escriben de repente, hermano, porque usted siendo judío dice Jesús y no dice Yeshua. Bueno, ¿qué importa? Lo puedo decir en chino si quiero. Jesús, Yeshua, Jesus, it's the same thing. No estoy violando la ley porque no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. ¿Qué no entiende el pueblo? Cuidado, mucho cuidado. Hay que tener cuidado con estas personas. Y estos tipos a veces son conferencistas y seminaristas y se llaman predicadores y llegan a los lugares caminando como si fueran grandes judíos. Y la mayoría de ellos ni siquiera tienen sangre judía. Y no son judíos. En todo caso serían judíos por la fe, injertados al tronco, como dice la Escritura, por medio de la promesa de Dios a través de Abraham, 4000 años atrás. Pero yo que soy judío, y muchos otros que somos judíos, somos normales. Mi padre es judío, como yo, judío, normal. Decimos somos cristianos. Yo voy en los aviones, voy donde quiera, hablo con mucha gente, tenemos muchos amigos. Muchos amigos en posiciones altas. Conocemos, viajamos por el mundo entero. Tenemos relaciones excelentes con muchas personas de gran notoriedad. Y sin embargo, ¿y tú, cristiano? Creo en Jesucristo, lo amo con mi corazón, es mi Señor y mi Salvador. Digo, no hay que hacer alarde de nada. Pero estos tipos caminan con un misticismo. Se ponen el kipa, se ponen el manto y a veces predicando con ellos, como si al ponerse el manto o el kipa se fueran a ver más más espirituales. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando? La iglesia tiene que cuidarse. Yo voy a Israel y yo me acerco al muro. Y el muro es una tradición, porque el muro es lo que quedó del templo, de que la gente viene de todo el mundo, y fue la oración de Salomón, y toman una petición y la ponen en un papelito y la ponen en las rendijas de las piedras. Yo no tengo problema con eso, en lo absoluto, porque es una tradición. Yo sé que cuando la gente se acerca allí, el papelito, la oración no hace nada. Eso no tiene nada, ningún efecto. El efecto que puede tener es cuando uno en su corazón clama a Dios, ora a Dios, y uno ora en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, esto será hecho. Así que ustedes me han visto y me seguirán viendo. La próxima semana estamos saliendo para Israel. Ningún problema. Y el muro de los lamentos es el lugar más sagrado para los judíos en el mundo entero. Y yo he visto judíos allí llorando y gimiendo que venga el Mesías. Y yo allí estoy orando, pero orándole al Señor Jesucristo. Bueno, orándole al Padre en el nombre de Jesús. Y le adoro a Jesús y bendigo a Jesús y exalto a Jesús y amo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que ese es el muro que era del segundo templo. El templo de Herodes, el primer templo, que duró 400 años y fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, 586 años antes de Cristo. Y luego pasan 70 años y se construye el segundo templo, que duró 500 años. Porque 19 años antes de Jesucristo, el famoso Herodes el Grande hizo más grande el templo. Lo reedificó, lo hizo más grande todavía y le agregó un patio para los gentiles. Pero en el año 70 después de Cristo, vino Tito, el general con las tropas de Roma, el hijo de Vespasiano, de allá del Imperio Romano, y destruyeron Jerusalén, y destruyeron el templo de Herodes, que era el templo segundo, el que después reconstruyeron después de Salomón.
El pueblo judío está esperando levantar su tercer templo. Y esto se va a lograr una vez que el mundo entre a la gran tribulación, que es la 70 semana de Daniel. Entonces, por lo pronto, ese muro, y mucho más adentro, porque hace unos 17 años atrás descubrieron el cimiento, el fundamento del templo judío. Ese es el lugar más sagrado para los judíos. Detrás del muro, arriba está el monte del templo. Lo que hay hoy en día es la mezquita de Omar, que es una cúpula dorada, que es una mezquita musulmana. El tercer lugar más sagrado para los judíos en el mundo entero. Para los musulmanes, dispense, los islámicos. Porque el primer lugar para los islámicos más sagrado es Meca, que está en Arabia Saudita. Ahí tienen una mezquita cuadrada y adentro está una cajita con una piedra negra. Y en la piedra negra supuestamente viene del jardín del Edén. Y luego el segundo lugar es Medina, que está también en Arabia Saudita. Y el tercer lugar es Jerusalén. Acuérdate que la historia de Jerusalén ha sido bastante complicada, es extensa, y a través de diferentes siglos y milenios ha estado bajo dominio de los otomanes, los griegos. Bueno, cuántas personas han llegado a Israel. Y finalmente Dios, en sus profecías cumplidas, en la palabra del Señor, permitió que de nuevo Israel tomara control de su tierra, que originalmente fue prometida y entregada y dada al padre de la fe, Moisés, a Abraham, 4000 años atrás. Así que estamos viendo, lo que se está viendo es proféticamente. Entonces, el muro de lamento es el lugar más santo para los judíos. Y muchos llegan allí, hasta hispanos, y lloran y todo. Y eso es bonito sentir, porque se siente lo que representa. Lo que representa es un impacto tremendo. Pensar que en esa área estuvo el rey David, estuvo el rey Salomón. Pensar que en esa área, cuántos judíos a través de la historia lloraron, gimieron, cuánta sangre también se derramó, que una vez estuvo el tremendo templo. Y antes de eso estuvo el tabernáculo también en esa área. Jerusalén es la capital eterna del pueblo de Israel. Pero nosotros los cristianos, los que reconocemos a Jesucristo, que 2000 años atrás vino como el Mesías, como Emmanuel, Dios con nosotros, sabemos que vivimos por gracia, servimos por gracia, estamos bajo la gracia de Dios. Y eso es importante reconocerlo. Mucho cuidado con los judaizantes, con aquellos que quieren cambiar tu forma de servir a Dios, que quieren implementar, imponer, obligar a los cristianos evangélicos a vivir como los judíos de la ley, cuando no estamos bajo la ley, ni siquiera estamos en la dispensación de la ley, estamos bajo la gracia del Señor. Este es un tema muy importante, muy polémico, incluso hay algunos predicadores que han dicho, y yo entiendo el amor que le tienen al pueblo judío, ese es maravilloso, y hay que amar al pueblo judío, hay que amarlo, hay que patrocinar, apoyar, defender y amar al pueblo judío, porque es el pueblo escogido de Dios, por supuesto. Y Dios le dijo a Abraham, y yo bendeciré los que bendigan a Israel. Génesis 12, 2 y 3. Yo entiendo eso. Pero llegar al extremo como han llegado algunos predicadores, incluso con todo amor y respeto, estaba enseñando hace un tiempo atrás, no sé si todavía sigue enseñando, John Hagee, el pastor de San Antonio Cornerstone Church, enseñaba que los judíos se iban a salvar simplemente por ser judíos. Gran herejía. ¡Gran herejía! Los judíos no se pueden salvar si no tienen a Jesús. Nadie se puede salvar si no está Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos si no es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Solo Jesús salva. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo nombre. Es Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Entonces hay que entender que este es un punto muy importante, un precepto, un principio, una doctrina que no puede ser movida por nada ni por nadie. La salvación exclusivamente es por medio de Jesucristo. Judíos, escogidos, bendecidos, simiente santa, pueblo de Dios, la salvación viene por ellos, Jesús viene de ellos, Jesús era y es y seguirá siendo rey de los judíos, pero no hay salvación. Los judíos no se pueden salvar si no abrazan, si no aceptan, si no reconocen a Jesús como, ahí te va, ahora sí, como Yeshua HaMashiach, como Jesús el Mesías, si no aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos amigos tengo yo en Israel? Que los amo con todo mi corazón.
muchos amigos. Algunos son prácticamente rabinos. Constantemente les digo, Dios te bendiga, Dios te ama. Y he orado por ellos y me han dejado orar por ellos, pero no quieren aceptar a Jesús como Salvador. Vea, si usted no acepta a Jesucristo en su corazón como su Salvador, como el mediador, como el Señor de tu vida, no hay salvación, no hay entrada al reino de los cielos. Nadie podrá entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. Cuidado con los judaizantes, iglesias que se han convertido en sinagogas. Si tú vas a una de estas iglesias, sal corriendo, huye de esas iglesias, huye, donde constantemente están, hermano, invirtiendo y están obsesionados y están hipnotizados y están con esa finalidad y están pero bien metidos que a judaísmo y que esto y lo otro. Por favor, estamos bajo la gracia del Señor. Jesús cumplió la ley, jamás la abolió, la cumplió, la vivió como fiel judío. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, el velo del templo se rasgó, se abrió. Ya no hay que ir a través de los sacerdotes. Ya no hay que matar animales en la mesa de las ofrendas. Ya no hay que hacer eso. Cristo ya murió, derramó su sangre por nosotros. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Solamente hay salvación a través y por medio de Jesucristo. La gracia de Dios. ¿Y quién pudo entender eso y explicarlo mejor? El judío más grande de judíos en la era neotestamentaria, Saulo de Tarso. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuídate bien, te amamos en el Señor. Sigue amando al pueblo judío, por supuesto que sí. Tienes que amarlo, hay bendición, hay promesa. Y es el pueblo escogido de Dios. Y déjame decirle que en Israel ahorita hay más de 150 congregaciones judías que aman al Señor. Judíos mesiánicos que aman al Señor. Y hay una diferencia en estos grupos, porque estos sí son judíos de Israel, que de allí mismo de Israel han abierto sus ojos y reconocido a Jesús como Yeshua HaMashiach. No es lo mismo que los que están en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Argentina, Perú, Chile, Brasil, en cualquier lugar de esto, que de repente se sienten, son portugueses, brasileros, son hispanos, son latinos, y yo soy judío, y yo quiero vivir. No, estos sí son judíos, que abrieron sus ojos y reconocieron a Jesús como su Salvador especial, único y exclusivo. Es importante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos por el pueblo judío, amemos al pueblo judío y para que Dios siga salvando judíos en todo el mundo. Pero acuérdate y no te olvides de una cosa. Jesucristo dijo en los evangelios, está escrito en el primer capítulo de San Juan, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino a lo suyo, vino a dar su vida por el mundo. Y los suyos, su pueblo judío, no le recibió. Pero dice enseguida, mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Ahí te va, esto es poderoso. Quiero que te lleves esto en tu corazón en este día. Y quiero que lo compartas con alguien. No hay diferencia, decía Pablo, entre judío griego, entre grande pequeño. No hay ninguna diferencia. En Jesucristo no hay acepción de personas. ¿Te das cuenta? Hace muchos años en Phoenix, Arizona, mi esposa y yo estábamos en un grupo predicando y se acercó una americana y me dijo, ¿puedo tocarlo? ¿Por qué? Porque usted es judío y quiero tocar la bendición. Le dije, bendición se la dará a Dios, le dije yo. Y entonces le dijo a mi esposa, ¿y qué siente usted estar casado con un judío? Mi esposa le dijo, todos somos hijos de Dios. Eso es importante entenderlo. No hay diferencia. El judío no es algo grande, mágico, poderoso, no es un Dios, no, nada. Somos todos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Por supuesto que tiene Dios una bendición con ellos. Son escogidos, son elegidos, son el pueblo que Dios llamó para traer los mandamientos, las reglas, los principios al mundo. Son los misioneros, pioneros, los que nos entregaron la Biblia, la palabra, los profetas, etcétera, los apóstoles, todos eran judíos. Pero hay que entender una cosa, que después de Cristo morir en la cruz, la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Y todos los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús,
Somos hijos de Dios. Somos salvos por la gracia. Cuídate, por favor, de estos grupos. Cuídate si estás en una de estas iglesias. Regresa a una iglesia donde se adora a Dios, donde se cantan esos cantos. Quédate, Señor, quédate. Yo siento un gozo en mi alma. No hay Dios tan grande como tú. Y cantamos los mismos coritos también de Israel. Claro que los cantamos. Aleluya, la olam. Aleluya, yashiru kolam. Vemilachat bodeda. Alev malev agamon toda. Veholem gam jueze. Olam nifla. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en este día de una manera especial y poderosa. Te amo en el Señor. Y decimos en Israel, estando en Jerusalén, Shalom Jerusalem. Baruch Hashem, bendito el nombre. Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Comparte esta información, este posteo con alguien en este día.